Ellos estaban en Egipto como esclavos y ellos no podían ser libres de su esclavitud. Alguien tenía que intervenir para que ellos quedaran libres de su esclavitud. Y fue gracias a Dios, a través de Moisés, que el pueblo de Israel también quedó libre. Lo que quiero decirles en esta mañana es que nuestra salvación es gracias a la intervención de Jesucristo, nuestro Salvador. Usted no hace nada para salvarse. Usted no hizo nada para salvarse. Tampoco hará algo en el futuro para salvarse. Tu salvación, nuestra salvación, es una obra exclusiva de Jesús. Yo no hice nada para ser salvo en aquel día cuando caímos con la moto. Otros tuvieron que pasar para salvarnos a nosotros. Nosotros lo único que nos tocó es esperar pacientemente la intervención de la gente y agarrarnos apenas de las obras para salir. Lo mismo sucede en la vida espiritual. Ninguno de los que están aquí se van a salvar sino solamente a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Y lo que usted necesita hacer es aferrarse de Jesús, es acercarse a Jesús, es aceptar a Cristo como su Salvador. Vamos a ir a la Biblia, por favor, y vamos a buscar el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 20. Romanos capítulo 3, versículo 20. Voy a leer para ustedes lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, las obras de la ley, tus obras, lo que el hombre puede hacer o lo que el hombre hace, nadie, ningún ser humano puede ser justificado. Ningún ser humano puede ser salvo. Tus obras no te justifican ante el Señor. Y de eso voy a hablarles esta mañana, de la justificación de la fe. El tema de la salvación es el tema de esta mañana. Y el texto dice: ninguno se es justificado por sus obras. Así es que si alguien piensa en esta mañana que será justificado ante Dios por lo que hace, no es ese el camino, no es eso lo que la Biblia nos enseña. Lo que hace la ley, dice la Biblia, es que es por medio de esa ley que nosotros conocemos lo que es el pecado. Y por eso que en el mismo libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1 y 2, dice lo que dice. El apóstol Pablo, después de explicarle a sus lectores en el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, le dice a la gente que nadie se puede salvar, nadie puede ser justificado por sus obras. Después de decirle eso a la gente, entonces ahora Pablo en el capítulo 5 va a decir en qué consiste la salvación, cómo es que usted es salvo, cómo es que usted, ser humano, es justificado ante el Señor. Y dice así, capítulo 5, verso 1 en adelante: justificados, dice la Biblia, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, qué maravillosas palabras para nosotros los pecadores, incluyendo para el que está hablando aquí puesto de pie en esta mañana. Todos nosotros somos justificados por medio de la fe, y todo esto en Jesucristo nuestro Señor. ¿Se entiende? Si usted ha entendido esto, puede irse a casa tranquilo, con la idea de que usted necesita ir a Cristo una y otra vez para ser salvo. Encuéntrese con Él. Entonces, nosotros creemos en eso. No hay otra manera de ser justificados, no hay otra manera de ser excusados, no hay otra manera de encontrar la salvación sino a través de la fe en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.
Sin embargo, en nuestro mundo existen religiones paganas. En el mundo cristiano existen religiones paganas que fundamentan su salvación en las obras, no en la fe en Cristo Jesús, sino que encuentran o buscan su salvación en las obras. Las religiones paganas hacen eso. ¿Por qué decimos religiones paganas? Y no importa el nombre que tengan. Las religiones paganas, que no son las religiones de la Biblia, sino paganas, se dicen paganas porque son religiones que todo sustentan o se sustentan a través de las obras. Su salvación la buscan, la encuentran, pretenden encontrarla a través de ¿qué? De las obras que ellos hacen. Muchos de ellos, por eso, estas religiones paganas hacen sacrificios. Muchas de estas religiones paganas hacen penitencias. Muchas de estas religiones paganas castigan el cuerpo para que el alma o el espíritu, según su concepto, sea liberado. A eso la gente lo llama el dualismo. El cuerpo es malo, el espíritu adentro es bueno. El cuerpo hay que castigarlo para que el espíritu sea liberado. Por eso muchos ayunan, muchos no comen, y no por un asunto de salud. Lo hacen porque han entendido que si no castigan el cuerpo, entonces no van a encontrar la salvación. Tanto así incluso que la intimidad sexual en el matrimonio es pecado para ellos. Entonces, las religiones paganas buscan ser salvos a través de ¿qué? De sus obras de sacrificio, de sus obras de penitencia, de sus obras externas. La India, por ejemplo, una religión budista, ¿no? Es muy interesante lo que ellos creen, por ejemplo, allá en el río Ganges, en la India. El río Ganges es precisamente el dios Ganges, ¿no? Que lleva el nombre del río Ganges. Muchas personas llevan a ese río Ganges en la India, por ejemplo, para sacrificar a sus hijos vivos. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque quieren encontrar una respuesta a sus problemas, para ver si Dios se congracia conmigo, con mis problemas. Y llevan a sus hijos pequeños al río Ganges, los matan allí, hacen sus sacrificios humanos, dejan que las corrientes del río los lleve a sus pequeños. Muchos de ellos son muertos ahogados, y cuando tú les preguntas a muchos de ellos por qué hacen eso, ellos te dicen: hago esto porque tengo problemas y es una forma de sacrificio que yo estoy haciendo para que Dios me escuche y solucione mis problemas. Así es que en el planeta Tierra, en el mundo entero, existen muchas religiones falsas. Son religiones paganas porque buscan su salvación a través de las obras. Buscan que Dios los mire a través de un sacrificio. Buscan que Dios tenga compasión de ellos a través de una limosna que ellos den. Buscan de alguna forma congraciarse con Dios para que Dios los ame, para que Dios solucione sus problemas, para que Dios les solucione sus problemas de siembra, de cosecha, de cultivo en el campo, por ejemplo. En mi país, por ejemplo, hay religiones paganas donde la gente ofrece licor, ofrece la hoja de la coca, ofrece dinero, hacen sacrificios a la tierra, a la Pachamama, que es un término en quechua, para que el Dios pueda bendecir la tierra. Hoy vamos a sembrar y necesitamos que Dios pueda bendecir el cultivo, la siembra, y le tienen que hacer ofrendas a la tierra, ¿no? A la diosa de la tierra, otros al sol. En fin, hay iglesias paganas, hay religiones paganas, y digo paganas porque buscan encontrar la salvación a través de sus obras. Pregunto esta mañana, ¿alguien hace algún tipo de obra para que Dios lo ame más? Espero que no. Si usted está haciendo eso, usted es parte de esa religión pagana. ¿Ok? Recuerdo hace muchos años atrás encontrarme con una multitud de gente, y las personas que estaban allí, yo me acerqué y les pregunté qué estaban haciendo, hacia dónde van. Y uno de ellos me decía: estamos yendo a ese cerro que usted ve allá, hacia allá nos dirigimos con toda esta multitud. ¿Y qué van a hacer allá? Bueno, cerca al cerro hay toda una procesión que hacer, hay ciertos lugares donde tenemos que caminar arrodillados,
tenemos que hacer oraciones, tenemos que hacer muchas cositas allí, ofrendas, en fin, tenemos todo un programa que hacer allá. ¿Y por qué lo hacen? Para que Dios nos bendiga. Una religión pagana. Usted no tiene que ayunar para que Dios lo bendiga. Usted no tiene que hacer ninguna obra para que Dios lo salve o para que Dios lo ame más. Dios lo ama. ¿Cree eso o no? Dios lo ama mucho a usted. Amén. Y usted no tiene que caminar de rodillas aquí hasta su casa para que Dios lo ame más. Dios lo ama. Por eso empecé con estos dos versículos. Somos justificados por la fe en Cristo Jesús, nuestro Señor. Punto. Pero hace un tiempo atrás, estas religiones paganas, ¿no es cierto? Hace un tiempo atrás nosotros celebramos los 500 años de la Reforma Protestante. ¿Se acuerdan ustedes que recibieron una revista alguna vez? No sé si unos 6 años o 7 años atrás, creo. Son más de 500 años que la Iglesia Protestante ha salido del catolicismo, y allí tenemos a Martín Lutero, a Calvino, a varios de los líderes reformistas, precisamente diciéndole a la gente que somos salvos solamente a través de Cristo Jesús. Nada más. Son más de 500 años que eso se dio. Por el tema de la justificación, ese fue el punto de quiebre, ese fue el punto de discusión, ese fue el tema que trajo esa división. Porque antes de esos 500 años de la Reforma, la gente pensaba que tenía que pagar para que Cristo lo salve. Y hasta el día de hoy, mucha gente sigue creyendo eso. Yo, por ejemplo, me encontré con gente que dice: pastor, yo he tenido que ir antes por mi ignorancia al sacerdote para que ore por mis problemas. Es decir, estoy ahorita haciendo una misa por mi muerto, pastor. Por tu muerto, ¿sí? Mi padre, él ha muerto. Y estoy haciendo una misa para que Dios lo salve. Y mucha gente hace eso. Hacen misas por los muertos, ¿no? Y entonces la pobrecita iba al sacerdote para preguntarle: ¿cómo va el muerto? ¿Ya salió del infierno, del purgatorio, o sigue allí? ¿Cómo está la cosa? Increíblemente el sacerdote le dijo: no, él ya un pie lo tiene hacia afuera, el otro está todavía hacia adentro. Tenemos que los dos pies sacarlo hacia adelante. Pero para eso hay que hacer más misa, es decir, tienes que pagar más. Todo se cobra, ¿no? Cuando casan también cobra. El único que no cobra soy yo. Pero en las religiones paganas todo cobran. Cobran la misa, cobran el matrimonio, cobran el bautismo, cobran... La lista es larga. Cobran para perdón de tus pecados también. Quieres que te perdone, tienes que pagar. Y entonces Martín Lutero y todos los reformadores, al ver toda esa paganería, por decirlo de alguna forma, religiones paganas, dijeron: no, eso no está bien. Y el tema de la justificación, el tema de la salvación fue el punto que marcó la división. Y nosotros somos parte de esa herencia de esta reforma protestante, ¿no? Qué lindo. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Es la pregunta. ¿Cómo es que usted encuentra la salvación? Y yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Cuando Dios te justifica, o cuando Dios justifica a una persona, cuando Dios la salva, cuando Dios salva a una persona, ¿la declara justa o la hace justa? Es la pregunta. Cuando Dios quiere justificarte a ti, cuando Dios quiere justificar a la persona, ¿te declara justa o te hace justa? Veo que están confundidos.
¿Será que somos una religión pagana aquí? Entonces yo quiero compartirles esto para que nadie tenga dudas de esto, y la vamos a responder explicando un poquito respecto a la teología del catolicismo. Voy a repetir, la teología del catolicismo. No estoy hablando de las personas católicas. Yo no hablo de las personas, porque el corazón de las personas solamente sabe Dios. Yo no conozco el corazón de las personas, ni por qué hacen lo que hacen. Las intenciones del corazón solo lo conoce Dios. Y frente a eso yo no puedo emitir ningún tipo de juicio. Nunca lo hagamos con nadie. Pero sí voy a hablarles de su teología, de su idea, de lo que creen. De eso vamos a discutir en estos breves minutos. ¿Cuál es la teología del catolicismo? No de las personas, de su enseñanza, repito, de su teología. Porque déjenme decirles que hay buenos católicos, ¿amén, hermanos? Hay buenas personas católicas. Son, como dicen, una chulada de personas. Muy buenos, muy dadivosos, muy sinceros, muy devotos, muy honestos, muy amables. ¿Hay gente así o no? Sí. Claro, que dan ganas de cambiarlos un católico por los adventistas, 2 por 1. Pero entenderán ustedes que en cada lugar hay buena gente, hay mala gente también. Pero no vamos a hablar de las personas. Vamos a hablar de su ¿qué? Teología, de lo que ellos creen con respecto a la justificación, a la salvación. Entonces, ¿cuál es la teología del catolicismo? ¿Cuál es su enseñanza? ¿Cómo entienden ellos el tema de la justificación? Esto que estoy hablando es lo básico, hermanos, que todos los que estamos aquí debiéramos tener claro, para que a través de esa base podamos construir nuestra vida cristiana en este nuevo año que ya se acerca. Entonces, ¿cómo ellos en su teología son justificados? Todo esto empieza con el bautismo de los bebés. Por eso que ellos en su teología dicen, todos los bebecitos tienen que ser ¿qué cosa? Bautizados. Por eso ellos llevan a sus bebecitos, ¿a dónde? A ser bautizados. ¿Cuántos han sido bautizados como bebés aquí? Usted no pidió eso, pero su papá lo llevó, o su mamá, ¿no? Hay muchos, mírenme. ¿Te dan cuenta? Sus padres lo llevaron allá al sacerdote o a quien hace el oficio para bautizarlos. ¿Y por qué lo hacían? Porque en el catolicismo uno es justificado, uno encuentra su salvación, y eso empieza llevando al bebé a ser bautizado. ¿Y por qué bautizan a los bebés? ¿Por qué hacían eso los padres? A ver, su padre no le contó, no le dijo por qué. ¿Cuál es detrás de eso? Porque ellos creen que el bebecito cuando nace ¿cómo? Y entonces hay ¿qué cosa que hacer? Hay que eliminar la mancha del pecado. Y la única manera de limpiar esa mancha del pecado que el bebecito tiene, para que esté sin mancha, hay que bautizarlo a ese pobre bebé. Allí empieza su justificación de acuerdo a su teología en el catolicismo. ¿Ok? Pero de ahí no termina eso, el asunto. Esto sigue. En su teología también ellos comienzan entonces a empezar un proceso a lo que ellos llaman los sacramentos. ¿Cómo le llaman? Los sacramentos. Después que son bautizados bebecitos, ahora sus papás tienen que llevarlo, guiarlo para los sacramentos. Ya tienen que hacer su primera comunión, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, y los sacramentos, 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 hasta que lleguen a la presencia de Dios. Así lo entienden ellos, el ser justificados. Pero resulta que cada vez que ellos pasan un sacramento, siguen los sacramentos, ellos están siendo, escuchen esto, justos cada vez más. Justos cada vez más. Es decir, yo el bebecito me bauticé, ahora hago el sacramento
estoy siendo justo. Hago otro sacramento, más justo. Sigo haciendo el sacramento, más justo. Sigo haciendo el sacramento, más justo, hasta llegar a la presencia de Dios. Eso es pagano. Pero así lo entienden ellos, el tema de ser justificados. ¿Cómo lo entendían los reformadores? Antes de entrar a los reformadores, vamos a explicar qué pasa si en ese proceso de los sacramentos alguien muere. ¿Qué pasa con eso cuando la persona, el bebecito que se bautizó, está en los sacramentos ya más grandecito, y en el camino de seguir los sacramentos se muere? ¿Qué pasa? ¿A dónde se va? Al purgatorio. ¿Y por qué tiene que ir al purgatorio? Pues para seguir purgando allí, para que se vaya al cielo al final. Ahora, ¿cómo lo entienden los reformadores? Lutero y todos ellos que protestaron a esa teología, del cual nosotros también somos ahora herencia de eso, ¿no? ¿Cómo creemos nosotros, los reformadores? Vamos a ir al libro de Romanos, versículo 1, 4:1 de Romanos. Me van a tener paciencia, hermanos. Yo les he sido paciente a ustedes, y ustedes me van a tener paciencia ahora, porque para desarrollar el tema completo. 4:1. ¿Qué dice Romanos 4:1? Dice así: ¿qué pues diremos? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham, dice la Biblia, fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no tiene para gloriarse con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tienen que subrayar ese versículo en sus Biblias, como buen adventista del séptimo día, como buen cristiano. Abraham, dice, es justificado por sus obras. Si fuera por sus obras, tendría mucho de qué gloriarse, dice la Biblia. Pero no es justificado por sus obras. Abraham es justificado no por sus obras. ¿Cómo es justificado Abraham? ¿Cómo es justificado él? ¿Qué dice la Escritura? Dice, él simplemente creyó en Jehová. Y cuando él decide creer en Dios, le fue contado, le fue declarado, en otras palabras, justo. Por eso que nosotros, cuando Dios nos justifica, no nos hace justo, nos declara justo. ¿Está bien, hermanos? Porque si decimos nos hace justos, estamos entrando en esa teología del catolicismo, que cada vez que hacemos un sacramento somos cada vez más justos, cada vez más justos, y no somos cada vez más justos. Abraham no fue cada vez más justo, cada vez más justo y cada vez más justo conforme los años pasaban. No, él fue justo. ¿Cuándo? Desde el momento que acepta a Dios. Jehová lo declara justo desde el momento que él, dice la Biblia, creyó en Dios. Entonces, ¿cómo lo entienden los reformadores? ¿O cómo lo entendían el tema de la justificación? ¿Cuándo empieza su justificación? ¿Cuándo empieza? Para los católicos empieza en el bautismo de los bebés. Para los reformadores y nosotros, ¿cuándo empieza? Correcto. Desde el momento que tú, ¿qué cosa? Aceptas a Cristo. Porque creer es eso, es aceptarlo. Amén. Amén. Desde el momento que tú, el individuo, la persona, acepta a Cristo, usted es declarado justo, parcialmente o completamente. Siguen dudando.
Desde el momento que usted acepta a Jesús, usted es declarado justo 100%, no dude. Amén. Para esto puede resultar un poco difícil para muchos que están acostumbrados a hacer algo, pero algo tendré que hacer, no tienes que hacerlo. Tú aceptas a Jesús como tu Salvador, Él te declara 100% justo. Pero ahora, después de que usted es declarado justo 100% al aceptar a Cristo como su Salvador, empieza el proceso ya no de los sacramentos. Para los reformadores empieza un proceso que los teólogos le llaman y le ponen un nombre muy sofisticado, le ponen el nombre de la santificación. Primero somos justos al aceptar a Cristo 100%, y después entonces esa persona pasa por un proceso de ¿qué? Al proceso, al espacio de ¿qué? De la santificación. Y ese proceso de santificación, hermanos, desde el momento que tú aceptas a Cristo, la vida de esa persona es una vida en línea recta, ¿sí o no? O la vida de esa persona es con subidas y bajadas. Ahora, el que me diga esta mañana, no, pastor, desde que yo fui justificado, acepté a Cristo como mi Salvador, desde ese momento hasta el día de hoy, mi vida ha sido una vida en línea recta. Mentira. Usted no está siendo honesto. Porque la vida en esa santificación es ¿qué cosa? Si pudiéramos graficarlo, así sería. Hay días que estás más abajo y hay días como que te nivelas, y hay días donde te crees un Superman, un super espiritual, estás arriba. Y hay días que otra vez bajas y subes, y bajas y subes, y bajas y subes, y bajas y subes, y bajas y subes. En ese espacio de la santificación. Ahora, y ese proceso de la santificación, esa santificación, hermanos, ¿es parcial o es completa? O sea que todos son santos. Ese es nuestro problema. Porque cuando usted no entiende eso, usted se frustra. Y cuando usted se frustra, usted trae frustración a los demás, porque comienza a exigirle a los demás lo que usted mismo no tiene. Y eso es un problema, por no entender el tema de la salvación, el tema de la justificación. Porque comienzo entonces a decir a la gente cómo tiene que hacer su vida, eso, y lo dice porque él mismo entiende que no lo puede hacer. Pero entonces él mismo se confunde y dice, pero ¿cómo no puedo? Debería poder. Por eso que cuando tú entras al ramo de la santificación, ese ramo de la santificación, porque la vida es así, eso es parcial, no completa. Pero ahí no termina todo. De allí entramos a un tercer paso. ¿Cuál sería el tercer paso? Los estudiosos le llaman y le ponen un nombre: la glorificación. ¿Y la glorificación es completa o parcial? Muy bien, ahora sí. Entonces vamos a repasar, que no se confunda. Usted es justificado, ¿cuándo? Cuando acepta a Cristo como su Salvador. Usted es declarado por Dios justo. ¿Completo o parcial? Completo. Luego usted entra en la santificación, y en esa vida, en ese tiempo, la vida es así. De manera que no es completa, sino parcial. Cuando tú no entiendes eso, vas a querer tú ser perfecto y vas a exigir perfección que tú mismo no tienes. Y por eso muchos se confunden y se frustran y se suicidan y se van de la iglesia y se apartan porque dicen, caray, no puedo, yo mismo no entiendo, entonces parece que esto no tiene sentido y te estresas.
Pero después que tú pasas ese proceso de la santificación, pero el manto de la justicia de Cristo nos acompaña, hermano, nos rodea, ¿no? Qué lindo, en ese proceso de la santificación. Pero ¿cuándo es que usted es completo? En el día de tu glorificación. Y eso ahí no es parcial, es que completo. Lo corrupto, lo corruptible, ¿se acuerdan? Ahora ya no es corrupto. Ahora ¿qué cosa es? Incorruptible. Lo mortal, ahora es inmortal. No habrá más llanto ni lágrima. Aquí hay llanto, aquí hay lágrima. En este proceso de la santificación hay llanto. ¿Cuántos no han llorado este año? ¿Cuántos no han sufrido? ¿Cuántos no han estado a punto de querer tirar la toalla? De decir, ya no aguanto, ya basta, no me entiendo, lucho y no puedo y sigo haciendo lo mismo. Pero eso va a terminar. No termina en la santificación, como muchos piensan. Eso termina en el día de la glorificación, cuando Cristo, todos somos glorificados y todo lo malo desaparece. Allí somos 100% glorificados en el nombre de Dios. No hay más corrupción, no hay más pecado, ahí somos completos. Ahorita aquí nadie está completo, estamos incompletos. Por eso necesitamos de Jesús. Y esto lo voy a ilustrar a través del matrimonio para ir terminando. ¿Cuántos casados hay aquí? ¿Uno nomás? ¿Y los demás? Ok, escúchenme los casados. Aquí está mi esposa, menos mal, gracias a Dios. Recuerdo cuando el pastor nos casó, yo no me acuerdo nada de lo que él habló. Lo único que me acuerdo es que él dijo, los declaro marido y mujer, váyanse. Eso es lo único que me acuerdo. Por eso cuando yo caso también trato de no hacerlo muy largo, porque los que están casados no prestan atención. Ya, no me lo dicen, pero es como que dijeran, ya pastor, no hable tanto, termina ya. No están pensando ni en los tamales, no, eso están pensando en que termine todo e irse. Pero como es parte de todo lo que hay que hacer, pues lo hacen. La ceremonia y todo eso. Así que yo no me acuerdo nada de lo que el pastor predicó. Yo solamente me acuerdo cuando dijo, los declaro marido y mujer. Váyanse. Se acabó. ¿Cuándo es que tú eres casado? Cuando eres declarado marido. Cuando el pastor, el que te casa, te declara marido y firmas ahí, declarado. Antes de eso, si me hubieran preguntado, ¿es usted casado? ¿Qué le digo? No. Antes podía tener una amiga, una novia, ¿sí o no? Sí, pues. Pero desde que fui declarado marido y mujer, se acabó. Estamos casados. ¿Cuándo usted es declarado justificado con Dios? Cuando usted lo acepta. Amén. Noten la ilustración que voy a hacer con el matrimonio, ¿ok? Número 1. Número 2. Entonces, después, cuando tú eres declarado marido y mujer, ¿cómo vives? ¿Como soltero o como casado? Como casado. Por eso ahí se acaba la soltería, hermanos. Cuando estás solo, comes lo que quieres. Cuando estás solo, duermes a la hora que quieres. Cuando estás solo, miras lo que quieres. Cuando estás solo, haces lo que te da la gana. Tú manejas tu tiempo, tu horario, tu comida, todo, tu ropa. Si roncas, no roncas, nadie te dice nada. Pero cuando eres declarado marido y mujer, vives ahora como casado. Ya no puedes vivir como soltero. Antes como soltero arrastrabas tu pantalón abajo, caminabas así. Ahora estás casado, tienes que subirte, ponerte bien el cinturón y ya está. Estás casado, vive como casado. Cuando yo estaba soltero, mis hermanos comían lo que yo quería comer. ¿Era así o no? Los casados aquí, ¿sí o no? El primer mes de mi matrimonio, me acuerdo cuando agarré mis zapatillas, mis tenis para ir a jugar fútbol, mi esposa me dijo, ¿a dónde vas? Palabra rara para un soltero que ha vivido soltero, 14 años de edad solo. Primer mes de matrimonio, ¿a dónde vas? Me voy a jugar allá. ¿Y a qué hora regresas? Otra palabra rara. A tal hora, porque estás casado. Y como estás casado, tienes que vivir como casado. No se molesten los casados.
esa corbata no te gusta, no te hace bien, cámbiate esto, cámbiate otro. ¿Qué más te dice la esposa o el esposo? A ver, ayúdenme. No dice nada. No dice nada porque ya está muerto. Ya se cansó. Quieren evitar problemas. Quieren evitar problemas. Se conforman. Entonces tú vives como casado. Cuando tú eres justificado por Cristo, ¿vas a vivir como mundano o como cristiano? Si alguien pensó que yo estoy hablando que tú debes vivir como te da la gana, están equivocados. Desde el momento que tú eres justificado, vives como casado con Dios. Y el que está casado con Dios, vive como casado. ¿Y cómo es como casado? Responsable. Amén. Amén. Pero no haces las cosas para salvarte, lo haces porque estás casado. Amén, hermanos. No vives como soltero, vives como casado con Cristo. Y el que está casado igual tiene que lavar los platos, tiene que barrer la casa, tiene que cocinar de vez en cuando, ¿no es cierto? ¿Qué más tiene que hacer el que está casado? Tiene que cambiar el pañal al bebé, tiene que ser paciente, tiene que esperar. Y estás casado. Tienes que venir a la iglesia aquí juntos, las veces que es posible hacerlo, claro. Casado. Amén, hermanos. Amén. Ok, listo. Ahora, sigamos. Pero nuestro matrimonio, ahora, escuchen esto. ¿Nuestro matrimonio es perfecto? Igualito. Cuando tú eres justificado 100%, estás en la santificación. O sea, eso no es, ¿qué cosa, hermanos? No es perfecto. Tu matrimonio con Cristo no es perfecto. Como no lo es tu matrimonio con tu pareja hoy mismo, no es perfecto. ¿Hay algún matrimonio perfecto aquí? No hay, no existe. Eso es lo que tenemos que entender en la vida espiritual, hermano. No es perfecto tu matrimonio. Hay problemas, hay dificultad, y más cuando no se entienden, no comprenden. Un día, por ejemplo, mi esposa me dijo: ¿vas a ir a comprar aceite, por favor? Sí. Y traje el aceite. ¿Y la sal? Me dijo. Pues no me has dicho la sal. Le dijiste aceite. Entonces, si uno no entiende eso, puedes tener un problema o no. Claro. Porque las mujeres dicen, se sobreentiende, se supone. Es que el hombre no supone. Al varón le tienes que decir claro. Las mujeres son un poquito más indirectas, los hombres son más directos. Por eso las mujeres, cuando quieren hablar algo, le dan vueltas y vueltas y vueltas, y el esposo ya está impaciente. Ya. ¿Qué cosa quedará? ¿Qué cosa quedará? Ya se calla, dime lo que quieres. Entonces, si tú no quieres ver a un esposo estresado, hermana, es mejor que usted sea directo y después le da la vuelta. Entonces puede haber eso. Hay dificultades. No es perfecta el matrimonio, no es perfecto. No vas a encontrar un hombre perfecto, así es que eso es mentira. Ay, ya contigo, ya me cansé, roncas. No, vas a encontrar otro, va a roncar más. No vas a encontrar un mejor hombre o una mejor mujer. Entonces, si no estás dispuesto a entender lo que es el matrimonio, ya no te cases. ¿Estoy hablando claro, hermano? Quédate sola o solo. Si es que los que piensan divorciarse, hermanos, usted está decidiendo quedarse solo, sola. Especialmente aquellos que sin razón alguna deciden hacer eso. Razones para separarse hay. Si ella quisiera encontrar razones en mí, lo encontraría. ¿No es cierto, Paulita? Claro. Y si yo quisiera encontrar razones en ella, también lo encontraría. El matrimonio no es perfecto. Ninguna relación es perfecta. Como tampoco es perfecta el día que te casaste con Dios. Dios te ama, pero tú no eres perfecto. Por eso le falla. ¿Y sabes cómo entendemos eso? En lo que dice Romanos, en la experiencia del apóstol Pablo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No entiendo, dice. Lo que quiero hacer, no lo puedo hacer. Y lo que no quiero hacer, miserable hombre de mí. Eso nos pasa a nosotros. Pero no se ponga triste. Justificados somos en el Señor Jesús. Amén. Tenemos que ir a Cristo. Amén.
Entonces termino. Eres declarado, vives como casado, no es perfecto tu matrimonio y todos tienen problemas en su matrimonio, ¿de acuerdo? Ahora, pregunto, el hecho de que tú tengas problemas en tu matrimonio, ¿eso te descasa? ¿Sí o no? Ya. Los problemas en tu matrimonio. Yo tengo problemas matrimoniales con mi esposa, de todo tipo. Porque a ella le gusta un tipo de música, a mí me gusta otro tipo de música, a ella le gusta dormir de una forma, a mí me gusta dormir de otra forma. Ella me ha dicho que yo ronco, yo le digo que no ronco. A mí me gusta aplastar la pasta dental de una forma, a ella no. En fin, cada uno tiene sus propios gustos y formas, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo con eso? Como todos los que estamos acá, ¿no es cierto? Pero el hecho de que usted tenga problemas, ¿eso lo descasa a usted? ¿Está por eso ya descasado, ya no es más matrimonio? No. Usted sigue siendo casado, o sigue estando casado, mejor dicho. Lo mismo, cuando usted se encontró con Cristo, es justificado con Cristo, y ahora está viviendo ese proceso de la santificación, que no es completa, que es parcial, porque su vida es así, y hay problemas en ese periodo, hay desánimo, hay tristeza, hay llanto, hay dificultades, hay problemas, hay días que quieres tirar la toalla en tu fe, ya no quieres venir a la iglesia, hay días que estás desanimado, hay días que ya no quieres saber nada, que estás flojo en tu vida espiritual, ya no lees la Biblia, no oras, estás en este proceso, y por el hecho de que estás así, ¿Dios te ha abandonado? ¿Estás descasado? ¿Dios se descasó contigo? No. ¿Has perdido tu salvación por eso? No. Y ahí está el problema de la gente que es engañada por el diablo, que en eso te dice, te agarra y te dice, ya ves, no sirves para nada. ¿Para qué vas a la iglesia? No deberías ir a la iglesia. Deberías quedarte en tu casa. Siempre haces lo mismo. Nunca cambias. Y tú te desanimas y dices, y te vas de la iglesia, te vas de Dios. Pero tú no estás descasado, sigues estando casado con Cristo, porque un día lo aceptaste. Amén. Amén. Eso es lo que quiero decirte esta mañana. Y finalmente, la única manera de estar descasado es a través de un divorcio, no hay otra forma. Los problemas no me descasan. Un divorcio sí. ¿Cuándo tú te descasas con Dios? El día que tú dices, ¿sabes qué? No quiero saber nada de ti, Dios. Es como el faraón, que endureces tu corazón y te pones terca, terco, duro, obstinado, obstinada, y dices, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de Dios. Te rechazo completamente. El Espíritu Santo te habla, lo rechazas. El Espíritu Santo te habla, lo rechazas. El Espíritu Santo te habla, lo rechazas. El Espíritu Santo te sigue hablando, lo rechazas. Y te sigue hablando y lo rechazas. Y te sigue hablando y lo rechazas. Y llega un punto que Él se va. Porque tú decidiste divorciarte de Él. Ahí se terminó. No hay más nada. Por eso Dios dice, si alguien escucha mi voz, estoy en la puerta de tu corazón, estoy tocando, déjame entrar, dice, yo voy a entrar y cenaré contigo. Escucha mi voz, dice el Señor. Lo último que Jesús hizo, mis hermanos, en la cruz del Calvario, fue salvar, ¿sabían? Lo último que Jesús hizo en la cruz del Calvario fue salvar. ¿A quién salvó? Al ladrón. Y voy a terminar con esto. Nos vamos a lavar los pies abajo, hermanos, ahorita. Piensen con quién se van a lavar. No busquen santos aquí para lavarse, porque aquí ninguno es santo. Búsquense entre ustedes, entre nosotros que somos pecadores. Lavarse los pies significa, acepto que soy un pecador, necesito de ti, Jesús. Esto no es para los santos. No sé por dónde han aprendido que esto es para los buenos, para los santos, para los que no tienen pecado. ¿De dónde han aprendido eso, hermanos? Esto es para el pecador que ha hecho locuras en su vida y que ahora quiere acercarse a Cristo, necesita de Jesús.
y está dispuesto a confesar sus pecados y decirle: perdóname, Dios, me he alejado de ti, necesito volver a ti, no estoy completamente bien, me siento mal, necesito de ti, voy a lavarme los pies, voy a comer el pan, voy a tomar este vino, porque necesito de ti, Jesucristo, por favor. Yo un día te acepté y tú me justificaste, pero en mi vida de santificación, que no es completa, me he sentido mal, me he sentido sucio, he pecado, he hecho cosas malas, pero yo quiero participar porque necesito de ti, Jesús. Es para ti esto. Amén. No pongas tu santidad por encima de lo que Cristo ha hecho ya por ti. Tú no tienes nada bueno que ofrecer. No va a haber un día que tú tengas algo bueno que ofrecer. Cristo ofreció todo por ti. Necesitas aceptar tu salvación, que es Jesús. Amén. Y eso es lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Allí estaba el ladrón. ¿Y qué le dijo el ladrón? Voy a terminar con esto. ¿Qué le dijo el ladrón? ¿Qué le dijo? Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. En otras palabras, sálvame. Sálvame, por favor. Ahora, en la Biblia no está escrito esto, pero voy a imaginarme un poquito. Acompáñenme con mi imaginación. No está en la Biblia, pero noten esto. Imagínense si Jesús le hubiese dicho: oye, ladrón, una preguntita antes de acordarme de ti o de salvarte. Una pregunta. ¿Sí, Jesús? Por si acaso, ¿tú guardas los mandamientos? Y el ladrón responde y dice: no, por eso estoy acá. Otra preguntita, ¿tú guardas el sábado? Tampoco. Uy, ay, ay, empezamos mal. Otra pregunta, ladrón. Una preguntita, ¿tú das tus diezmos a la iglesia? ¿Y cómo voy a dar los diezmos, Jesús? Y yo me pongo a pensar eso también. Si aquí entre los santos no lo dan, imagínense el ladrón. No doy diezmo, Jesús. ¿Eres vegetariano? ¿Haces ejercicios? Tampoco. ¿Haces obras de caridad? Menos. Todo lo que he robado era para mí. ¿Hay algo bueno que tú haces por si acaso? No, ninguno. Por eso estoy acá. Jesús no hizo esas preguntas, obviamente, pero lo que pasó con el ladrón en la cruz, mis hermanos, es que él miró en Jesucristo cuando estaba allí con Pilatos. Miró a Jesús, su única oportunidad para encontrar salvación. Amén. Pastor, ¿usted está queriendo decir que no debemos guardar el sábado, que no debemos diezmar, que no debemos comer saludable? ¿Usted está diciendo con eso que no debemos guardar los mandamientos? No estoy diciendo eso. Lo que te estoy diciendo es que tú no haces eso para salvarte, sino porque amas a Cristo, tú lo haces. Amén. En ninguna parte de la Biblia van a encontrar que guardando la ley de Dios la gente se salva. No entiendas mal. El único que salva es Jesucristo. Pero tú guardas los mandamientos, das tu diezmo, haces las cosas bien, no para salvarte, lo haces porque lo amas al Señor. Amén. Por eso Dios dijo: si me amas, guarda mis mandamientos. No dice: si te quieres salvar, guarda mis mandamientos. Todo el tema de la salvación, de la justificación, es Cristo Jesús. Todo el tema de la ley de Dios el sábado y todas las obras que tú puedas hacer es porque amas a Cristo. Yo estoy aquí en la iglesia porque amo a Cristo. Doy mi diezmo porque amo a Cristo. Guardo los mandamientos porque amo a Jesús. No lo hago para salvarme. La ley de Dios, dice aquí en la Biblia, es como el espejo que te muestra tu pecado. Y cuando te muestra tu pecado, ¿lo hace para qué? Para invitarte a que vayas a quién? Al único que puede limpiar tus pecados. Amén. A Jesús. Así es que, mis hermanos, yo quiero invitarte de todo corazón a que tú aceptes a Jesús, que te enamores de Él. Él te ama mucho, que tú sigas adelante en tu fe. Es verdad que has tenido una vida dura probablemente este año, pero tú puedes acercarte a Él. Deja que Dios reconstruya tu vida personal. Amén. Es posible con la ayuda de Dios. Amén.
Olvídate del pasado. Sigue hacia adelante. La meta que tenemos, hermanos. Así es que yo voy a hacer una oración. Si tú quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, quieres decirle: Señor, un día me acerqué a ti, hoy voy a participar de esto también. Quiero que tú me ayudes, por favor, a ser un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor cristiano. Ayúdame, por favor. Tú me conoces, pero necesito de ti. Si tú necesitas de Jesús, te voy a invitar a que te pongas de pie para orar por ti. Vamos a orar. Y después de esta oración, mis hermanos, vamos a irnos a lavar los pies, por favor. Querido Padre que estás en los cielos, esta mañana, Señor, queremos agradecerte por tu palabra. El llamado que nos haces es aceptar a Cristo como nuestro Salvador. El llamado, la invitación que nos haces es, Señor, entregarnos completamente a ti. Pero sabes, hasta eso se nos hace difícil, Señor. Por eso te pedimos que tu Espíritu Santo no deje de trabajar, que siga trabajando en nuestros corazones. Ayúdanos, por favor, a acercarnos a ti de todo corazón. Esta mañana, Señor, vamos a participar del rito de humildad, lavándonos los pies, de esta cena que se ha preparado de manera simbólica, aceptando a Jesús como nuestro divino Salvador. Amén. Nos vamos con ese espíritu, Señor, a hacer. Acompáñanos y perdónanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a ir abajo.